Bueno, vamos a desempacar esto. Imagina que mañana llegas a una clase en la universidad o a tu oficina y te sientas en primera fila usando ropa del siglo XVIII. Oh, fíjate, peor aún. Entras en traje de baño en pleno invierno. Exacto, en traje de baño en pleno invierno. O sea, la gente inmediatamente pensaría que estás atravesando una crisis psiquiátrica grave. Totalmente. Pero aquí está lo aterrador del asunto. Esa ropa no es un virus. No hay una, digamos, alteración biológica en la tela. Lo que enciende las alarmas no es tu biología, sino el hecho de que acabas de romper un acuerdo invisible. Ujú. Y eso, para quienes nos escuchan, nos lleva a una realidad clínica bastante inquietante sobre lo que llamamos salud mental. Es que ese es un punto de partida fundamental, porque solemos creer que un diagnóstico mental es como una radiografía. O sea, si te rompes un brazo, vemos la fractura en la imagen. Es binario, ¿está roto o no está roto? Claro, lo puedes señalar con el dedo. Exactamente, pero en la salud mental pues no hay una máquina de rayos X para fotografiar la angustia. Lo que llamamos normalidad no es un hecho biológico inamovible grabado en piedra, es un consenso. Y desmitificar ese consenso es precisamente nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy. Queremos entender cómo los profesionales de la salud mental realmente evalúan, documentan y logran medir la mente humana en un consultorio. Que no es tarea fácil, por cierto. Para nada. Y para hacer esto, nos sumergimos en una pila de fuentes fascinantes, desde transcripciones de clases universitarias sobre psicopatología y semiología clínica, hasta artículos médicos súper detallados sobre las herramientas que usan los terapeutas para evaluar a las familias. Sí, es material muy denso, pero revelador. Básicamente, este análisis es un atajo directo a cómo piensan los que estudian la mente. Entonces, a ver, si la normalidad no es biología pura, ¿cómo la definen exactamente los textos? Pues las fuentes usan una analogía brillante para explicar este consenso, y es la idea de una mesa. Una mesa. Sí, una mesa. O sea, ¿qué hace que una mesa sea una mesa? No existe un gen de la mesa en la naturaleza, ¿verdad? Es un acuerdo tácito de la sociedad. Acordamos que debe tener un plano horizontal y apoyarse en patas. Claro, puede ser de cristal, de madera, redonda. Exacto. Puede tener una pata central o cuatro, pero hay una uniformidad tipológica y una frecuencia de uso que hace que todos la miremos y digamos, bueno, eso es una mesa y no una silla. Entiendo. La normalidad mental opera bajo ese mismo andamiaje. Se basa en criterios estadísticos, es decir, qué tan frecuente es una conducta, y en criterios normativos, que es básicamente lo que la sociedad de ese momento histórico en particular acepta como válido. Lo cual explica perfectamente por qué el traje de baño en invierno levanta una bandera roja. No te adaptas al marco estadístico ni al normativo. Tal cual. Pero hay algo que me genera mucho ruido al leer las fuentes, y es el origen de la palabra. Al revisar la etimología de psicopatología, es casi poética. Sí, es muy bonita. Viene del griego, psique, que es alma, patos, que es afección o sufrimiento, y logos, que es estudio. O sea, literalmente, el estudio de las dolencias del alma. Clínicamente, algo tan abstracto como el alma, no sé, me suena a intentar hacer un mapa del viento mirando solamente cómo se mueven las hojas de los árboles. Es una gran metáfora. Cómo aterriza la psicología o la psiquiatría, esto en un diagnóstico médico riguroso, sin sonar a misticismo. Pues no es nada fácil y por eso la disciplina tuvo que evolucionar hacia lo que hoy llamamos psicopatología fenomenológica. Ok, fenomenológica. Exacto. En lugar de tratar de medir el alma o perderse en interpretaciones teóricas abstractas desde el inicio, el profesional se convierte en un observador súper meticuloso de fenómenos concretos. Y lo hace separando todo en dos grandes canastas. A ver, cuéntame de esas canastas. Por un lado, recolecta los signos. Los signos son aquello que el clínico puede ver, medir y comprobar por su cuenta, aunque el paciente no diga una sola palabra. Como, no sé, una pierna que no deja de temblar. Exactamente. Una pierna temblando, pupilas dilatadas, la falta de higiene al llegar a la consulta. Claro, cosas totalmente objetivas que no requieren la participación voluntaria de la persona. Así es. Y en la otra canasta están los síntomas.
Estos sí son pura subjetividad. Es lo que el paciente relata. Lo que siente por dentro, digamos. Sí, si alguien se sienta frente a ti y te dice, te siento una opresión en el pecho o escucho una voz que me insulta, pues no tienes forma de medir eso externamente. Es su experiencia interna. Y supongo que juntan ambas cosas. Exacto. La intersección de esos signos observables y los síntomas relatados es lo que forma un síndrome. Y aquí hay un detalle vital que mencionan los textos. Por este nivel de rigor descriptivo, hoy la ciencia evita usar el término enfermedad mental. Ah, claro. Asumo que porque la palabra enfermedad viene con una carga de estigma brutal, ¿no? Como si estuvieras defectuoso de forma permanente. El estigma juega un papel inmenso, sin duda, pero clínicamente es porque el término trastorno es muchísimo más preciso. Trastorno. Sí, un trastorno no es simplemente tener un mal día o estar triste una semana. Las fuentes lo definen como un patrón sostenido en el tiempo que inevitablemente afecta de manera negativa 3 esferas de la vida del sujeto. Ok, ¿cuáles son esas 3 esferas? No es un trastorno, es simplemente una reacción humana temporal. Bien, entonces tenemos claro qué es lo que buscamos. No buscamos enfermedades del alma, buscamos patrones sostenidos de signos y síntomas. Exacto. Pero, a ver, ¿dónde vive toda esta información? Porque un médico cirujano tiene un expediente con resultados de laboratorio, placas. Cuando un psicólogo recaba esta información tan delicada, ¿simplemente toma notas en una libreta? Uy, no, sería un desastre si así fuera. Aquí pasamos del concepto abstracto a la rigidez del papel legal. Ok. Las fuentes son categóricas al afirmar que la historia clínica no es un diario íntimo del terapeuta para que anote sus ideas. Es lo que denominan un documento tripartito. Tripartito, o sea, de 3 partes. ¿A quiénes involucra además del paciente y el médico? Involucra al paciente, al profesional y a la justicia. A la justicia. Wow. Sí, la historia clínica tiene un peso legal inmenso. Funciona como una declaración jurado de la práctica clínica. Si el día de mañana hay un juicio, un intento de suicidio o cualquier problema penal, ese documento es lo que la ley va a exigir. ¡Qué responsabilidad tan grande! Totalmente. Por eso, el primer pilar innegociable que debe figurar allí, en la primera página, es el consentimiento informado. Que supongo no es solo firmar un papel por firmar. Para nada. No es un mero trámite burocrático. Es el mecanismo clínico y legal que garantiza que la persona sabe a qué se enfrenta, cuáles son los riesgos de su tratamiento y sobre todo que está ahí por su propia voluntad, sin coerción. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, digo. Si vas a desnudar la psique de alguien, necesitas que esa persona sepa las reglas del juego. Exactamente. Y fíjate, hablando de desnudar historias, dentro de esa recolección de datos inicial, las fuentes destacan una herramienta gráfica que me pareció, de verdad, fascinante. ¿El genograma, me imagino? Ese mismo. Toma los primeros 20 o 30 minutos de la consulta para armar este genograma. Por lo que entendí, es un mapa que tiene que abarcar al menos 3 generaciones de la familia. Pero a ver, no es el típico árbol genealógico que hacíamos en la escuela primaria para ver de quién heredamos los ojos azules, ¿verdad? No, para nada. El genograma es, para usar una metáfora clínica, como mapear las fallas tectónicas de una familia. Qué buena imagen. Fallas tectónicas. Es que es así, no solo rastreas la genética biológica, digamos, antecedentes de diabetes o esquizofrenia, rastreas las dinámicas emocionales ocultas. Y para que cualquier profesional en el mundo pueda leerlo de un vistazo, utiliza una simbología estandarizada súper específica. Yo vi los dibujos. Los hombres son cuadrados, las mujeres son círculos. Así es, y el paciente principal, o sea, el que motivó la consulta, siempre lleva un doble contorno para identificarlo rápido. Entiendo lo de los cuadrados y círculos, pero en los artículos médicos que revisamos, lo que más me llamó la atención fueron las líneas que unen a esas figuras. Había unas que parecían, no sé, cables de alta tensión a punto de romperse. Ah, esas son las líneas de funcionalidad. Y son el verdadero tesoro clínico del genograma. A ver, explícame eso. Mira, una línea recta y simple indica una relación normal. Pero si ves una línea doble o triple conectando a 2 personas, estás frente a una relación fusionada, casi asfixiante. Demasiado apegados, digamos. Exacto.
Ahora, si ves esa línea quebrada, en zigzag, como el cable de alta tensión que tú mencionas, eso indica una relación altamente conflictiva o violenta. Y las líneas discontinuas o punteadas marcan un distanciamiento emocional severo. O sea que con un solo vistazo a ese papel el terapeuta puede ver inmediatamente que el paciente tiene una relación asfixiante con su madre, pero un zigzag violento con su hermano. Sí, es como una radiografía vincular. Pero más allá de lo anecdótico de quién se lleva mal con quién en la familia, ¿cuál es el poder real de esto en la terapia? Porque si yo voy a consulta porque hoy tengo mucha ansiedad en mi trabajo, ¿por qué al terapeuta le importan las líneas de zigzag de mis abuelos de hace 50 años? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es que los humanos reciclamos el trauma. ¡Wow! Reciclamos el trauma. Sí. Lo que el genograma revela, casi como por arte de magia a veces, son las repeticiones transgeneracionales. Un paciente puede llegar totalmente convencido de que su problema es un pico de estrés aislado por el trabajo. Claro, algo de hoy. Pero al trazar las 3 generaciones en el papel, el clínico de repente observa un patrón. El abuelo se divorció a los 32 años de forma traumática, el padre abandonó el hogar a los 32 años y el paciente que acaba de cumplir 32 de repente desarrolla ataques de pánico que parecen inexplicables. ¡Qué fuerte! O sea, el cuerpo lleva la cuenta. Exactamente. El genograma expone el fantasma familiar, por así decirlo. Permite ver que el síntoma actual es muchísimas veces pura lealtad a un mandato invisible. Y lo hace de una forma gráfica que además resulta muy poco amenazante para el paciente. Claro, claro, porque ambos están mirando un papel juntos en el escritorio, resolviendo una especie de enigma externo, en lugar de que el paciente sienta que el terapeuta lo está interrogando directamente bajo una luz. Es brillante. Es una herramienta de contención tremenda. Lo bueno, el genograma nos da el mapa del pasado y los traumas heredados. Sin embargo, un clínico no puede diagnosticar a alguien hoy basándose puramente en lo que hizo su abuelo. El pasado no te dice si la persona frente a ti está teniendo un brote psicótico en este preciso instante. Claro que no. Entonces, ¿cómo evalúan la mente en el aquí y el ahora de la sesión? Ahí es donde abandonamos el pasado y entramos al microscopio de la semiología. Semiología. Así es. La semiología es la evaluación del estado actual del paciente. Y te sorprendería saber que esta evaluación comienza muchísimo antes de que la persona siquiera diga hola. Antes de hablar, ¿cómo? Empieza en la sala de espera. El profesional evalúa lo que llaman la presentación. ¿Viene solo o lo traen obligado por un familiar? ¿Cómo está vestido? E incluso algo tan crudo e instintivo como el olor. El olor. Sí. En las depresiones mayores graves, por ejemplo, la apatía vital es tan, pero tan profunda que la higiene personal desaparece por completo. Y ese olor característico en el consultorio no es un detalle menor para el terapeuta. Es un signo clínico primario abrumador. Es como si el cuerpo hablara antes que las palabras. Exactamente. Y luego, revisando las fuentes, mencionan que el siguiente gran filtro es evaluar si la persona está alerta. Pero hacían una distinción clínica que la verdad me dejó pensando. Diferencian estar vigil de estar lúcido. Y yo siempre asumí que si tienes los ojos abiertos y estás hablando, pues estás lúcido. Es un error de apreciación súper común, incluso fuera del ámbito médico. Estar vigil simplemente significa que tu cerebro biológicamente ha salido del estado de sueño. ¿Ok? Tienes los ojos abiertos, estás despierto. Nada más. Pero la lucidez es, digamos, el premio mayor del funcionamiento cerebral. Requiere que todas tus funciones intelectuales superiores, como la memoria, la orientación en tiempo y espacio, la capacidad de juicio, estén intactas. Ah, ya veo la diferencia. Tú puedes tener a un paciente sentado frente a ti súper vigil, con los ojos muy abiertos, pero que está convencido de que estamos en el año 1995 y que tú eres un agente secreto. Esa persona está totalmente vigil, pero su lucidez está destruida. Lo cual inicia una especie de descenso a los infiernos de la conciencia, según explicaban los textos. Si pierdes la vigilia, empiezas a caer. Exacto, es una escalera descendente. Comienzas en la somnolencia, donde el paciente se duerme en la silla, pero responde si lo llamas por su nombre.
Sí. Si el cuadro empeora, pasas a la osnubilación, donde las respuestas ya son lentas e incoherentes. Luego viene el estupor, que es un estado muy grave donde la persona solo reacciona a estímulos dolorosos, como un pellizco fuerte. Qué duro. Y el final de la escalera es el coma, donde el cerebro apaga absolutamente cualquier respuesta al exterior para intentar sobrevivir. Pero supongamos que el paciente está vigil y lúcido. Las fuentes dicen que el clínico luego tiene que medir su atención, que médicamente llaman prosexia. Así es, la prosexia. Y de nuevo, aquí no hay un examen de sangre. ¿Cómo mide exactamente un terapeuta si estás prestando la cantidad correcta de atención durante una charla que parece súper casual? Pues el clínico está constantemente enviando pequeños estímulos de prueba. La atención normal, que llamamos euproxia, significa que el paciente puede mantener el hilo de la conversación contigo, pero a la vez es capaz de ignorar estímulos irrelevantes del ambiente. ¿Estímulos como cuáles? Por ejemplo, si el profesional quiere medir una alteración, puede hacer algo tan sutil como dejar caer un bolígrafo en el escritorio o encender un ventilador de repente. Si el paciente tiene hipoproxesia, que es una atención muy disminuida, típica de la depresión profunda, pues ni siquiera registrará que el bolígrafo se cayó al piso. ¿Y si es el caso contrario? En los textos hablaban de la hiperproxesia, donde la atención parece estar desbordada. En la hiperproxesia, que vemos muchísimo en los episodios de manía o en la paranoia severa, la mente del paciente es secuestrada violentamente por cada mínimo detalle. Todo le llama la atención. Todo. El bolígrafo cae y el paciente pierde completamente el hilo de la charla, porque su cerebro le exige analizar el ruido del bolígrafo, y luego el zumbido de la lámpara, luego la textura del sillón. Su foco de atención salta de un punto a otro sin ningún control. Uf, me parece agotador solo de imaginarlo. Pero de todo este escrutinio semiológico, el concepto que genuinamente me perturbó, te diría, fue la alexitimia. Al leerlo, me pareció una prisión invisible. Es que es una de las condiciones más desafiantes en la clínica. Etimológicamente, alexitimia significa la incapacidad absoluta de leer, identificar y nombrar las emociones propias. A ver, detengámonos ahí un segundo, porque quiero entender bien el mecanismo de esto. ¿Significa que la persona no siente nada en absoluto como, no sé, el estereotipo de un sociópata? ¿O que sí siente pero no encuentra las palabras en el diccionario para decirlo? Sienten. Y muchas veces sienten con una intensidad abrumadora. El mecanismo físico de la emoción sí ocurre en su cuerpo. Su corazón se acelera, tienen un nudo en el estómago, les sudan las manos. Ok, la biología responde. Exacto. Pero el puente cognitivo que conecta esa sensación física pura con la etiqueta mental de estoy triste o estoy aterrado, está roto o simplemente nunca se construyó en su desarrollo. ¡Qué impotencia! Así que cuando el terapeuta pregunta, ¿cómo te sentiste cuando tu pareja te dejó?, el paciente con alexitimia se queda en blanco o responde algo como, me dolió mucho el intestino. ¡Wow! Y no están evadiendo la pregunta, ¿eh? Para ellos, la tristeza es solo un malestar gastrointestinal. No tienen la palabra. Y esa incapacidad de verbalizar es un signo clínico monumental. El silencio del paciente, en este caso, habla a gritos. Es como tener una alarma de incendios que suena fuertísimo, pero no tiene luces, entonces no sabes dónde está el fuego. Tal cual. Ahora, una vez que el profesional evaluó que estás lúcido, midió tu nivel de atención y tu capacidad de nombrar emociones, el análisis da un salto profundo hacia cómo la mente procesa la realidad. Las fuentes entran en lo que llaman la sensopercepción. Un tema fascinante. Sí, y mencionan que el filósofo Kant, allá por 1770, fue quien estructuró cómo funciona esto y que la neurociencia moderna simplemente le dio la razón años después. Kant decía que la sensopercepción no es un solo golpe inmediato, sino que tiene 3 momentos indivisibles. Así es. Y entender esos 3 momentos es, de hecho, la única forma de comprender cómo la mente puede engañarnos tan fácilmente. El primer momento es la sensación. Esto es pura física y biología de hardware. Ok. La luz rebota en un objeto, entra por tus ojos y golpea tu retina. No hay ningún significado ahí todavía, solo son datos crudos entrando. Como una cámara de seguridad grabando píxeles. Esa es la analogía perfecta. El segundo momento es la representación, y aquí es donde ocurre la magia interna.
La representación es el inmenso archivo que tu cerebro ha construido a lo largo de toda tu vida. Los conceptos que ya conocemos. Exacto. Es el concepto abstracto almacenado en tu memoria. Por ejemplo, tu cerebro tiene la idea universal de lo que es un perro. 4 patas, pelo, ladra. Entonces, el tercer momento sería cuando el cerebro cruza los datos de esa cámara de seguridad con el archivo que ya tiene. Exactamente. Ese tercer momento es la percepción. Es la síntesis final de las dos cosas. Y lo más crucial de esto, a esa percepción final siempre se le suma una carga emocional o afectiva. Ah, sí. Porque tuviste uno de niño, o sientes pánico automático porque te mordió uno hace años. La emoción tiñe el resultado final de toda la realidad que experimentas. Y cuando ese proceso de 3 pasos falla por alguna razón, llegamos a los famosos trucos de la mente. Aquí las fuentes hacen una aclaración que me voló la cabeza sobre la diferencia clínica entre una ilusión y una alucinación. Porque, a ver, en el lenguaje cotidiano usamos las dos palabras como sinónimos. Todo el tiempo. Yo siempre pensé que una alucinación era simplemente ver algo que no existe. Pero aparentemente, en el ámbito clínico, eso es técnicamente incorrecto. Es un error garrafal, fíjate. Incluso aparece en algunos manuales antiguos. Empecemos por desglosar la ilusión. Una ilusión requiere que haya un objeto real y físico frente a ti enviando estímulos a tus sentidos, pero tu cerebro lo deforma en el último paso. Como un espejismo. Exacto. El ejemplo clásico es ir manejando por la ruta en un día de muchísimo calor y ver lo que parece un charco de agua a lo lejos. Hay un estímulo real, que es el asfalto caliente refractando la luz del sol. Tu ojo capta esa física perfecta, pero tu cerebro, al procesar el archivo, se equivoca y dice, ah, eso es agua. El objeto está ahí, pero la percepción se deformó. Bien, entonces en la ilusión el cerebro es engañado por el entorno físico. Pero, ¿y en la alucinación? Si clínicamente no es ver algo que no existe, entonces ¿qué demonios es? Los textos usan una frase muy densa. Dicen que es la irrupción de una representación en el campo perceptivo. Ayúdame a traducir eso. Piensa en el paso 2 que mencionamos recién, la representación, ese archivo interno de conceptos de tu cerebro. En una mente sana, ese archivo se queda siempre adentro. Claro. Pero en la alucinación, los límites neurológicos colapsan. El cerebro toma un recuerdo, un pensamiento muy intrusivo o un miedo de su archivo interno y lo proyecta violentamente hacia el exterior, convenciéndose por completo de que esa información entró por los sentidos físicos. Espera, a ver. No es que no haya objeto, el objeto es el propio pensamiento del paciente, pero el cerebro comete el error crítico de etiquetarlo como externo. Espera, eso cambia todo. O sea que si un paciente con esquizofrenia, digamos, escucha una voz que le dice, eres un inútil, no está sintonizando una frecuencia fantasma en el aire. Es su propia voz interna, su propio pensamiento de autodesprecio. Pero la neurología se rompió y le hizo creer físicamente que la voz entró por sus oídos. Lo has descrito con una precisión clínica absoluta. Esa es la tragedia monumental de la alucinación. Y por eso las fuentes hacen tanto hincapié en el que el cine y la televisión nos han educado terriblemente mal sobre este tema. Totalmente. Siempre vemos dragones o fantasmas. Exacto. En las películas, la locura siempre se muestra con alucinaciones visuales espectaculares, personas completas que no están ahí caminando por la habitación. Pero estadísticamente hablando, las alucinaciones puramente visuales son rarísimas en psiquiatría. De hecho, suelen indicar un problema orgánico, como un tumor cerebral, una demencia severa o una intoxicación por drogas. ¿Y qué es lo más común entonces? Lo verdaderamente común, el pan de cada día en los trastornos mentales graves, son las alucinaciones auditivas, como la que acabas de describir, o las senestésicas, que es sentir físicamente cosas moviéndose dentro de tus propios órganos. ¡Wow! O sea que el infierno ocurre en el sonido y en las entrañas, no en los ojos. Es una realidad clínica verdaderamente escalofriante. Muy cruda, sí. Y esto nos empuja al último gran pilar de toda esta evaluación, que es la timia, o el estado de ánimo. Porque cómo percibimos la realidad, como decías, está íntimamente ligado a cómo la sentimos. Y los textos dividen nuestro mundo afectivo en 3 escalones distintos: emoción, sentimiento y pasión.
Y honestamente, la forma en que explican la diferencia biológica entre ellos me pareció fantástica. Es que en el día a día solemos meter todo en la misma bolsa, pero clínicamente son muy distintos. Una emoción es instintiva, es biológicamente muy antigua, es intensísima, dura poquísimo tiempo y tiene un correlato físico inmediato e incontrolable. O sea, un susto. Exacto. Un susto te dispara el corazón al instante. La ira te dilata las pupilas. Pura biología de supervivencia. Por el contrario, un sentimiento es una elaboración mucho más cognitiva. Es prolongado en el tiempo, es estable y casi no tiene impacto físico inmediato en el cuerpo. Claro, como el amor a un hijo. Sí, el amor profundo por un hijo o, en el polo opuesto, el rencor añejo hacia un ex socio. Esos son sentimientos. No te tienen con taquicardia y sudando las 24 horas del día. Y en el medio de todo eso ubican a la pasión. La describen como un estado bastante peligroso, de altísima intensidad, donde la razón baja drásticamente y la voluntad de actuar sube a niveles casi ciegos. De hecho, los textos utilizan la biología del enamoramiento temprano como el ejemplo perfecto de una pasión. Así es, clínicamente el enamoramiento es categorizado casi como una psicosis temporal. Fíjate, una pasión transitoria. ¡Qué romántico! Bueno, estás inundado de dopamina y noradrenalina. La corteza prefrontal de tu cerebro, que es la encargada de la lógica y el juicio crítico, se deprime, se apaga. Por eso ignoras por completo los defectos evidentes del otro. El amor es ciego, literalmente. Químicamente ciego. Pero la biología no puede sostener esa tormenta química en tu cerebro eternamente. Dura máximo entre 12 y 18 meses. Y aquí viene el golpe de realidad clínica que enseñan los textos. Es biológicamente necesario que esa pasión caiga, que ese cóctel químico se disipe, para que la razón pueda volver a encenderse. Claro. Solo cuando la pasión muere, existe la posibilidad real de que nazca el verdadero sentimiento del amor, que es maduro y requiere elegir conscientemente al otro, ya viendo sus defectos. Me encanta cómo la biología desmantela de un plumazo el mito romántico de hay que mantener la pasión viva para siempre. O sea, si lo hicieras estarías químicamente exhausto y medio psicótico toda la vida. Terminarías en el hospital. Pero, volviendo a las emociones básicas, las fuentes mapean algo crucial, que es la escala del miedo. Porque el miedo, según explican, no es un botón de encendido o apagado, hay una evolución. Explicaban que todo comienza con la prudencia, que es bastante sana. De ahí pasas a la cautela. Si el peligro aumenta, sientes temor. Y justo después de eso, introducen a la gran epidemia moderna, la ansiedad. La distinción clínica en este punto es vital. El miedo es una respuesta biológica normal a una amenaza inminente y real en el presente. Tienes un león enfrente, sientes miedo, corres. La ansiedad, en cambio, es la mente secuestrando esa respuesta biológica, pero dirigiéndola hacia el futuro. La ansiedad es la expectativa dolorosa de algo malo que aún no ocurre y que, siendo honestos, probablemente nunca ocurra. Tu cuerpo reacciona con taquicardia como si el león estuviera ahí mismo, pero el león solo existe en el mes que viene, en tu imaginación. Es como sufrir por adelantado. Exacto. Y si ese termostato sigue subiendo sin control, llegas al pánico, que es terror agudo con una sensación inminente de muerte. Y finalmente llegas al terror puro, que produce una parálisis motora absoluta. Después de revisar todo esto, te juro que la cantidad de variables que un profesional debe observar simultáneamente me deja sin aliento. Tienen que documentar bajo la ley, rastrear los traumas de los abuelos en un genograma, saber si el paciente huele a depresión grave, determinar si su falta de palabras es en realidad alexitimia o si su pensamiento se proyectó hacia afuera como una alucinación auditiva. Es un trabajo de detective. Totalmente. Y además ubicar en qué punto exacto de la escala del miedo se encuentra. Toda esta arquitectura semiológica de la que hablamos nos recuerda lo increíblemente frágil y compleja que es verdaderamente nuestra mente. Es un esfuerzo titánico por tratar de medir lo inmedible. Es un escrutinio exhaustivo, casi heroico por parte de los clínicos. Porque, como dices, evalúan cada microexpresión, cada variación de atención, cada línea de tensión en la historia familiar. Pero hay un dato que cruzó estas fuentes que, al menos para mí, deja abierta una puerta inmensa hacia nuestra propia ignorancia clínica.
A ver cuál es. En los apartados sobre el estudio del sueño, la psiquiatría reconoce un hecho biológico irrefutable. Los seres humanos pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Si sacas la cuenta, promediando son unos 25 años con los ojos cerrados. Exactamente. Y esto plantea una paradoja fascinante. Si la ciencia, la psicología y la psiquiatría invierten tantos recursos intelectuales, manuales estadísticos inmensos y años de riguroso entrenamiento para mapear con esta precisión microscópica cada detalle de nuestras horas de vigilia, ¿qué inmensos recursos emocionales nos estamos perdiendo al no tener forma de evaluar con esa misma precisión el continente oscuro de nuestra psique durante esos 25 años de sueño? Es un universo de sensopercepciones donde las reglas de Kant no aplican y donde clínicamente todavía estamos en pañales. Estamos ciegos. ¿Qué pensamiento tan provocador? Es volver a mirar esa radiografía del brazo roto de la que hablábamos al principio, esa imagen clara que nos daba tanta paz, y aceptar que la mente humana no solo se niega a dejarse fotografiar tan fácilmente bajo las luces blancas del consultorio, sino que guarda, literal, una tercera parte de sus secretos más profundos en la oscuridad total. Así es. A quienes nos acompañaron hoy del otro lado, de verdad, gracias por sumergirse con nosotros en esta exploración profunda. Es un gran recordatorio del inmenso valor de cruzar distintas fuentes para intentar, aunque sea un poco, armar el mapa de quiénes somos realmente, tanto a la luz de las normas clínicas como en las sombras de la mente. Hasta nuestro próximo análisis.